En mi vida ha sido bueno, persiguiéndome con su fidelidad. ¿No? ¿Qué palabras? Una bendición. Siempre es un gozo estar aquí contigo y no hay nada más que me gusta que abrir la palabra de Dios. Nuestro deseo para cada uno de ustedes es verle andar fielmente con el Señor. No hay nada mejor en esta vida. Él nunca va a dejarle. Él es un amigo fiel, más cerca que un hermano. Y estamos aquí para levantarle para todos. Es mi deseo compartir el Señor. Bueno, tenemos Biblias. Una de las razones por qué tenemos el folleto es para tener la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, tenemos aquí, son para ustedes. Lo hemos comprado para ser usados. Así que es nuestro deseo verle andar más y más con el Señor. Y la única manera de hacerlo es por la palabra de Dios. Y bueno, vamos a mirar Ruth capítulo 2. Pero antes de comenzar en este capítulo, quiero mencionar un versículo en 1 Corintios capítulo 10. A veces hay mucha gente que habla del Nuevo Testamento y la enseñanza, y bueno, pero tenemos el Antiguo Testamento. Y a veces dejamos al lado un poco, porque no vemos Cristo tan claro como en el Nuevo Testamento. Pero quiero recordarle la razón por qué tenemos el Antiguo Testamento. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, y está hablando acerca de la historia de Israel. La palabra dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Así que, estudiando el libro de Ruth o cualquier otro pasaje en el Antiguo Testamento, todo está aquí para un ejemplo, para enseñarnos más acerca de nuestro Señor. Y estamos en Ruth capítulo 2 y vamos a tener 2, quizás 3 mensajes más en ese pequeño libro del Antiguo Testamento. Ruth capítulo 2. Y el punto principal, y bueno, es la historia que vemos a través de todo el Antiguo Testamento, es la historia de la redención. Y como Boaz era el pariente más cercano que podía redimir a Noemí y Ruth, estoy aquí para proclamar que Cristo es nuestro Redentor. ¿Él es tuyo? Bueno, llegamos al libro de Ruth y vemos la situación. En Ruth capítulo 1, la historia de Ruth tiene lugar durante los días de los jueces, el libro anterior de Ruth. Y va a notar varias veces a través de el libro de jueces que dice esto. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Qué horrible. Ese fue el pueblo de Dios.
¿Saben una cosa? En esa altura en la historia, Dios había dado a Israel la tierra prometida. Había algunas tribus que no había derrotado los que están en la tierra. Así que en la historia de Israel fue un desastre, lamentablemente. Bueno, Ruth capítulo 1, vemos que había una hambruna en Israel, llevó un hombre de la tribu de Judá a llevar a su familia a Moab. Y bueno, podemos parar ahí, pero no voy a gastar mucho tiempo. Qué horrible. La gente de Moab fue el resultado de una relación inmoral de Lot con uno de sus hijas. Horrible. Pero ese hombre de Judá llevó su familia a Moab, donde tenía la intención de quedarse hasta que terminara la hambruna. El nombre de ese hombre era Elimelech. Y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Keleón. Las cosas no fueron bien para Elimelech y su familia. Elimelech murió dejando a su esposa y a sus dos hijos. Los hijos se casaron con mujeres moabitas, que fue prohibido por la nación de Israel. Elimelech murió. Sus hijos casaron con mujeres moabitas y luego ambos murieron sin tener hijos. Y eso dejó Noemí a sus dos nueras. Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo en Israel y que su ciudad natal, Belén, y este nombre Belén significa casa de pan. Noemí decidió regresar a Belén y sus nueras planeaba ir con ella. Y estaban en camino a Belén cuando Noemí comenzó a persuadir a Orfa y a Ruth para que regresaran a Moab en lugar de continuar con ella. Convenció a Orfa de que sería bendecida si regresaba a Moab. Ruth, sin embargo, no quiso abandonar a Noemí ni volver a su tierra y a su pueblo. Ella dejó su país, los dioses de Moab, y aferrarse al Dios de Israel, morando en la tierra, abrazando a su pueblo hasta su muerte, y entonces sería enterrada en Israel, su nueva patria. Así llegaron a Belén. Fueron recibidos por aquellos que habían conocido a Noemí en el pasado. Noemí no acogió su regreso con alegría. En su mente se había ido llena con un marido y dos hijos, pero había regresado vacía, sin marido, sin hijos ni nietos. No debían llamarle Noemí, que significa agradable, que le llamaran Mara, que significa amarga. El capítulo 1 termina con lo que podría parecer una afirmación sin importancia. Noemí y Ruth llegaron a Belén justo cuando estaba a punto de comenzar la cosecha de la cebada. Probablemente fuera en algún momento del mes de marzo. ¿Parece una coincidencia? Quiero recordarle, no hay coincidencias en el libro de Ruth, ni en la vida cristiana. Ruth, la moabita, ha ido al campo de Booz a espigar cebada.
Mientras estaba allí, se encontró con el dueño del campo y él se fijó en ella, comió en su mesa y él mismo le sirvió la comida. Y cuando se marchó del campo ese día, se llevó más de lo que esperaba. Regresa a casa esa noche cansada y agotado por el trabajo, pero con una historia que contar. Durante todo el día, su suegra, Noemí, habría estado esperando que regresara con suficiente grano para una pequeña comida. Cuando Ruth regresa, lleva suficiente grano para toda la semana. No solo tiene grano, sino también tiene buenas noticias que contar. Y quiero compartir esas buenas noticias con ustedes hoy. Son noticias de que todos necesitamos escuchar. Porque estas buenas noticias del campo de la gracia nos ayudarán a cada uno de nosotros a crecer en nuestro propio camino con el Señor. Y hay algunas verdades muy importantes aquí. Para aquellos que estén dispuestos a aferrarse a ellas esta mañana. Y permíteme compartir con ustedes esas buenas noticias del campo de gracia. Primero vemos buenas noticias sobre sus disposiciones. En versículo 17 vemos las disposiciones diseñadas para satisfacer. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Cuando Ruth regresa a casa, lleva esos casi 25 libras de cebada. Esto es más que suficiente para alimentar a esas dos mujeres durante una semana. Y ella salió en busca de lo necesario para una comida y regresó con lo suficiente para alimentarles durante una semana. Vos quería que ella recogiera tanto en su campo que ni siquiera se le ocurriera buscar en otro lugar. Y quiero que ustedes noten aquí, fue escrito para un ejemplo, para enseñarnos. Estoy aquí para hablar acerca de uno que es mejor que vos. Nuestro voz celestial está decidido a bendecir su pueblo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Estoy aquí para reclamar esto hoy. Él quiere darte tanto que nunca pensarás en ir a otro lugar para recoger. Las palabras de Ruth en versículo 21 sirven para mostrarles que las bendiciones continuarían hasta el final de la cosecha. El Señor no tiene intención de dejar de bendecirte hasta que abandones este mundo. Entonces comenzarán las verdaderas bendiciones. Efesios 2:7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente fue disposiciones diseñadas para satisfacer, pero también disposiciones que fueron diseñados para mostrar. Versículo 18 dice, ella lo tomó
y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Naomi. Puedes ver a Ruth mientras carga esos 11 kilos sobre sus hombros y se dirigía a la ciudad. Todos los que la ven pasar saben que es un moabita. Saben que no tiene nada. Y a estas alturas la mayoría saben que ha sido al campo de Booz para espigar. Solo con verla pasar pueden ver que ha recibido una bendición. Puede que Booz estuviera haciendo una declaración a la comunidad. Ese saco de grano proclamaba: tengo mis ojos puestos en Ruth y voy a ser una bendición para su vida. Quiero notar, las bendiciones de Dios en tu vida están diseñadas para mostrar a un mundo perdido lo bueno que es Dios. Él bendice a su pueblo para crear un deseo por Él en los corazones de aquellos que no le conocen. Por eso nos da la gracia para vivir. Quiere utilizarnos como testimonios vivos de su gracia, su poder y su gloria. Me acuerdo bien lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Él dijo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y a medida que vivimos las verdaderas bendiciones de Dios, el mundo se verá afectado por la obra de Dios en nosotros. ¿Cuáles son las verdaderas bendiciones de Dios? Pablo escribió: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un hijo de Dios que muestra estas gracias en su vida es un hijo de Dios que camina en victoria. También vemos provisiones que fueron designados para compartir. Y hemos leído versículo 18. No solo comparte la abundancia de su provisión con Noemí, sino que también comparte a la parte restante de su porción que le dio Booz en versículo 14. Ruth no es egoísta. Quiere compartir lo que tiene con Naomi. Y otra vez quiero recordarle, no debemos simplemente acumular las bendiciones del Señor, sino que debemos compartirlas con los demás. Ruth consiguió lo que consiguió porque estaba dispuesto a trabajar por ello. Espigó y consiguió. Lo mismo ocurre en los asuntos espirituales. Si obtiene de algo tanto como se invierte en ello, ya sea la oración, la adoración o la victoria justa en tu vida diaria, no es para los perezosos. Lo mejor de Dios es reservado para aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. Bueno, en segundo lugar, esas buenas noticias están sobre una persona. Buenas noticias sobre una persona. Versículo 19. Vemos una persona interesada en la situación. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra que quien había trabajado
con quién había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Cuando Naomi ve todo lo que Ruth ha traído, se siente abrumada y comienza a alabar a la persona que le ha dado tanto. Se da cuenta fácilmente de que no se consigue tanto simplemente espigando. Sabe que alguien les ha bendecido con mano generosa. Bendice a la persona que se ha fijado en ti. Y la palabra fijarse transmite la idea de prestar atención, reconocer, notar. Noemí se da cuenta de que la persona que les ha dado ese grano se ha fijado en Ruth y ha querido ser una bendición especial para ella. Noemí aún no lo sabe, ni tampoco Ruth, pero Ruth había llamado la atención de alguien que está interesado en conocerla mejor. Él está interesado en su situación. Quiero recordarle, el Señor Jesús está interesado en ti esta mañana. Donde quiera que te encuentres en tu camino espiritual, Jesús está interesado en conocerte mejor. Si estás perdido sin Cristo, Él está interesado en conocerte en la salvación. Si estás frío, alejado, Él está interesado en conocerte íntimamente. Si estás derrotado, Él está interesado en guiarte al lugar del poder y la victoria. La pregunta es, ¿estás interesado en lo que Él tiene para ofrecerte? También vemos una persona involucrada en la situación. Versículo 19, entonces su suegra le dijo, ¿dónde esperaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y Ruth dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Boaz no solo está interesado en la situación de Ruth, sino que está involucrado. Le ha abierto sus manos y su corazón y está tomando medidas para mejorar su condición. Está ocupado trabajando entre bastidores para hacer lo que Ruth necesita. Está involucrado en su vida. Quiero recordarle, nuestro voz celestial también está involucrado en tu vida. Hay momentos en los que no se le puede ver y hay momentos en los que su mano no es visible, pero puedes estar seguro de que está trabajando activamente en tu favor para cumplir su plan para tu vida. Vemos también una persona que es un instrumento en la situación. Noemí dijo a su nuera, versículo 20, sé el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Vos ni siquiera se da cuenta del alcance que tiene su papel en la vida de esas dos mujeres. Se había convertido en un instrumento en las manos del Señor. Y hay tres formas en las que Dios utiliza a vos como instrumento de bendición. Primero, Él es el instrumento de avivamiento. Si usted mire capítulo 1, versículo
20 dice, ella le dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me he hecho volver al Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha aflijado. Vemos a Noemí derrotada y desanimada. Ella está así debido a la condición de apostasía. Sin embargo, cuando Ruth regresa del campo de la gracia con las buenas noticias de Boaz, Noemí es restaurada una vez más al lugar de adoración y victoria. Dios ha usado a este hombre para animar el corazón de uno de sus hijos. Noten, es posible que esta mañana te encuentres en una situación en la que has permitido que tu corazón se enfríe y se endurezca hacia las cosas de Dios. Solo quiero recordarte que si eres suyo, Él sabe dónde estás y que un día se manifestará y pondrá las cosas en orden en tu corazón y en tu vida. El hecho de que estés deprimido no significa que estés acabado. Uno de los primeros pasos para volver al lugar de sus mejores bendiciones es presentarse ante Él y lidiar con lo que sea que falta en su vida. Ese es el desafío de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo recuerdo el rey David en Salmo 51. Purifícame con hisopa y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quitas de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Sí, Él fue un instrumento de avivamiento. También es un instrumento de redención. Mientras Noemí escucha a Ruth, su mente trabaja a toda velocidad. Oye el nombre de Boaz y dice que es pariente cercano. Esto significa que cree que podría ser un pariente que puede ayudar. Entonces recuerden quién es y dice, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y ahora comienza a darse cuenta de todo lo que el Señor está haciendo. En su providencia, ha puesto a Ruth en contacto con alguien que tiene el derecho de redención según la ley. Y no tenemos tiempo para ir allá, pero si quiere leer en cuanto a esto, se encuentra en Levítico capítulo 25, versículos 25 a 34. Y casi se puede ver cómo recupera su confianza espiritual. Lo que encuentra en Levítico 25 es la ley del liberato de redención. Para que un hombre fuera un pariente redentor, debían cumplirse 3 condiciones.
La primera tenía que ser pariente. Vos es pariente. Y estoy aquí para recordarle, Jesús también. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente tiene que ser un pariente, tiene que ser capaz de redimir. Vos es un hombre poderoso y rico en Belén. Noten lo que dice en capítulo 2, versículo 1. Naomi tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza. La palabra hebrea aquí también tiene la idea de ser no solamente rico, pero muy poderoso. Y noten que en el tiempo de dificultad en Israel, Emelec llevó su familia a Moab. No vos, él se quedó. Él era un hombre poderoso en el Señor. Quiero recordarle que Jesús es capaz de redimir a todos los que acuden a Él en busca de la salvación. Hebreos 7 dice, por lo cual, 7:25, por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En Hebreos 10:14, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También para redimir tiene que estar dispuesto a hacerlo. Todo lo que vos está haciendo sugiere que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conocer a Ruth. Y yo quiero recordarle que Jesús estaba más que dispuesto a pagar el precio por nuestra redención. Antes de orar, leemos de Romanos capítulo 5, versículo 8, dice claramente, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53, 4, 7, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridos hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que antes de sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Si esas mujeres necesitaban un redentor. Si no encontraba uno, vivirían sus vidas en pobreza. Si no eres salvo, necesitas un redentor. Tienes uno si lo aceptas. Su nombre es Jesús y Él murió por ti. Y si te tomas un minuto para pensar en lo que el Señor ha hecho por ti, si eres salvo, tendrás que admitir que tienes muchas razones para alabar su nombre y regocijarte en Él esta mañana. ¿Lo estás haciendo? Vemos también que Él es un instrumento de consuelo. Ruth le dice a Naomi en versículo 21 que volverá al campo de la gracia para trabajar hasta que termina la cosecha. En otras palabras, van a disfrutar de abundancia gracia a este hombre llamado Boaz. Me imagino que todos los días él les recordaba a los segadores que dejaran puñadas a propósito para Ruth. Todos los días se aseguraba de que ella tuviera maíz tostado, agua fresca para beber y todo el grano que pudiera llevar cuando saliera del campo. Él iba a ser una bendición para Naomi y Ruth. Y quiero notar que es solo un recordatorio para aquellos que están viviendo de migajas espirituales esta mañana. Jesús quiere cargar su carro. Él tiene gloria, poder, victoria y bendición para cada uno de sus hijos. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 1 Corintios 15:57 dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es para los perezosos. Para que Ruth obtuviera lo que vos quería que tuviera, tenía que ir al campo de la gracia día tras día y trabajar. Así es en el ámbito espiritual. Si quiere lo mejor, tiene que pagar el precio en oración, santidad y tiempo dedicado a la comunión con el Señor. Tu caminar con el Señor no es más fuerte, más profundo, ni más grande de lo que tú quieres que sea. Si hay alguna carencia espiritual en tu vida, no es culpa de los que te rodean. Si quieres ver el problema, no busques más allá del espejo más cercano. Mejor aún, no busque más allá de su propio corazón, porque allí se encuentra el problema y la solución. ¿Necesitabas escuchar algunas de esas verdades esta mañana? ¿Tu relación y comunión con el Señor necesita ayuda hoy? El primer paso que debes dar es un paso en su dirección. Y gracias a Dios estoy contento de decir que tú puedes acercar al Señor como tú eres. No tenemos que obrar ni hacer nada para la salvación. Es un regalo. Somos llamados hijos de Dios por recibir lo que Él
ya provisto para nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, Él lo hizo en su lugar. Gracias a Dios, Cristo fue mi sustituto, pagando el precio solo una vez, para siempre. Y bueno, al conocer a Cristo, sí, es la verdad. Él espera de nosotros ser ocupado en la obra del Señor, creciendo en nuestro conocimiento de Él. Así, ¿cómo está su camino personal con el Señor? Si está aquí esta mañana perdido y encaminado al infierno, entonces ven aquí y recibe a Cristo, Jesús, como tu Salvador. Deja que Dios cambie el resultado y la dirección de tu vida. Hay buenas noticias en el campo de la gracia, pero nunca te ayudarán hasta que las enfrentas al nivel personal. Nuestro punto principal, como vos, era pariente más cercana que podía redimir a Noemí y Ruth. Cristo es nuestro Redentor. ¿Es Él tuyo? Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos.